Bienvenido raza a un nuevo video. No sé si estar contento, estar triste, pero estoy un poco decepcionado, pero sí estoy feliz porque terminé fiesta de gremio rápido en 3 días, sin nada, porque últimamente hubo un montón de eventos y todos nos quedamos sin aceleradores, sin nada, compa, sin estrellas sagradas, nada, y no le metió dinero. Ando free to play últimamente porque muchos me dicen, oye, güey, Pepe, ¿por qué no es free to play? Porque no, cuando es necesario nada más le meto dinero a la cuenta. Ahorita no es necesario. Bueno, me pasaron algunas cositas que ahorita lo voy a platicar, ya que todo el mundo anda recolectando porque no tiene nada de cosas por los últimos eventos de los ultra raros que se gastaron gemas, de los eventos estos que hubo ya saben cuáles estoy hablando, ¿no? Entonces, a mí me queda una misión. Estoy muy feliz porque ya terminé Fiesta Gremio en varias cuentas, Liga Maestro, pide 1700 puntos y ahí hice 1640. Le voy a enseñar las 3 misiones que hice yo sin tener nada. Entonces, una de las primeras que hice es la recolectar, gente. La recolectar que te pide hasta 144 puntos, a 150 puntos, 130 puntos. Esas son las más recomendadas por el momento si tú no tienes nada, ya que todo el mundo anda recolectando y te lo voy a platicar el problema. Entonces la otra es que hice la de patos, que te pide 100 patos por 150 puntos, más o menos tenía como 15k de gemas que me habían quedado y hice como 3 misiones de estas. Entonces ahí pónganse las pilas, se pone la armadura y te pone, te gasta la mitad. Y la otra viene siendo las piedras de habilidad que te gasta dos. Esas por el momento estas 3 voy recomendando. Pero hacerlo rápido, la otra viene siendo la de experiencia. La de experiencia de monstruitos, pero esa sí es por si tiene. La otra viene siendo las fortalezas, que es free to play también. Y, y creo que serían todas, ¿no? Serían todas. Recuerda la de pato, recolección, fortalezas y experiencia de monstruito. Entonces, la más recomendada viene siendo este. Y por eso me pasó este problema. Porque todo mundo anda recolectando. Le voy a platicar qué problema pasó y con quién. No lo voy a decir con quién para no dejar en problemas. Fue con un aliado, con el subgremio de Bra. Y simplemente el vato, pues, mi respeto al jugador, pero se portó de una manera muy, no sé, muy rara. Todo el mundo anda amargado, no sé qué pasa. Realmente hay un montón de recursos para darle. A ver, ¿cuál es el problema que muchos están teniendo últimamente? Que, por ejemplo, ahorita me pasó un jugador que dijo que él había enviado primero a los recursos las tropas. Güey, primeramente yo soy un jugador que, lo digo sinceramente, bro, que si alguien está enviando recursos, yo no envío, raza. ¿Por qué? Porque a mí me podría pasar lo mismo y no quiero que me pase lo mismo. Entonces, si no quieres que te pase lo mismo, no eres así. Entonces, también para ahorrarme el problema de que si ese jugador es una persona que es amargada, que está amargada en su puta vida, o no sé, o le vale verga, que te va a ir a atacar la beta después, se va a ir a vengar. Entonces, a lo mejor porque no era aliado no me fue a atacar la beta, ¿no? Entonces, es un aliado, su gremio no otro, y me dijo eso, oye, ¿acaso no viste, estás ciego de que fui primero yo? Güey, pues si yo, y yo le mandé mensajes, güey. Primeramente, compa, yo soy uno de los jugadores que si alguien envió tropa a los recursos, ya no envío yo. Una. Dos, no estés llorando por una beta, le digo. Hay muchísima. Tres, si yo me quejara de todas las cosas que me han hecho las alianzas, tuviera un libro hecho. Pero yo no ando llorando, bro. Cinco, ya, mejor deja esto así. Hay montones de betas. Ánimo, le dije. Si quieres, saco los recursos de esa beta, porque no pasaron ni un minuto que cuando llegaron nuestros recursos me dijo. Y claramente yo envié recursos y él venía 3 segundos después. ¿Entiendes? Entonces yo fui primero y así. Y puede que haya sido al mismo tiempo, pero ahí se miraba. ¿Entiendes? Entonces para no dejar de quién era ese vato, pues no voy a decir el nombre. Bueno,
el vato andaba enojado. Según él envió primero. Pero como te digo, yo no envío porque me pueden atacar las betas o algo por el estilo y me ahorro eso. Bueno, hay un montón. Yo le dije, ah, bueno, haz eso. Me envió otro y me dijo el vato, me dijo, oye, ya, no sé por qué están aceptando extranjeros, es mala influencia tener extranjeros en nuestros gremios de Bra, dijo. Ay, cabrón, dije yo, güey. Ya este vato se está metiendo en problemas ya más grandes, dije. No, le dije, a ver, compa, ¿a poco crees tú que yo soy nuevo en Bra? Le dije, yo tengo 1 año y medio en Bra, soy amigo del Taure, soy amigo de varios aquí. Y si no te das a la idea, bro, yo tengo muchísimo tiempo y el primer problema que tengo es contigo, le digo. Así que juega más, llora menos, le dije. Eh, y otra cosa, si yo fui primero, me disculpo, pero no creo que haya sido yo primero. Así que yo sí tengo los huevos suficientes de decir que, eh, que me disculpo si pasó o te molesta, si te hace, eso te hace ser más feliz, me disculpo, le dije al vato. Y desde ahí ya no me mandó nada, raza. Y como te digo, si quiere hacer esto más grande, yo tengo todos los comentarios que me mandó. Eso de decir que extranjeros y la chingada, eso está mal. Eso ya lo dicen los jugadores que están frustrados en el juego. Vuelvo a repetir, no voy a decir quién era. Otra cosa que me pasó, y tengan mucho cuidado por los recursos, y últimamente está pasando mucho, ya que me han llegado comentarios. Y me llegó algo muy raro que me pasó ayer, no sé si te ha pasado a ti, que por una mamada yo envié tropa a los recursos y había un castillo, güey. Castillo 24 atacando las betas. En otra cuenta estoy hablando. Y resulta, raza, que cuando llego, porque yo normalmente lo que hago para hacer fiesta de gremio y lo más fácil los recursos, recolecto, pero me voy a ver películas, me voy a hacer otras cosas, a lo mejor tú lo haces, no me quedo ahí clavado en el juego, porque nomás mando las betas y ya lo que pasa si me atacan las betas, pues me atacaron las betas, ¿no? Como te digo, si yo hiciera un libro, güey, de todas las quejas, pues ni modo, ¿me entiendes? Que me robaron monstruo y todo eso, pues estaría ahí un libro de alta categoría, ¿no? El ñacas ñacas inmortal ahí de libro. Y el vato me atacó los recursos y resulta que ese mismo jugador, cuando ya, cuando te atacan una beta, raza, te sacan tropas y no puedes completar la misión de recolección nivel 5 ya que ocupaba 5 yo. Y ese jugador anda atacando las betas de nuestro gremio nada más. A lo mejor hasta era subcuente del vato que vino a quejarse. Bueno, ¿qué hicieron los vatos? Pusieron mis coordenadas en el chat global, que yo había dejado las betas incompletas. A ver, compa, tú no sabes que ese jugador me atacó la beta y me hizo un show, hicieron un show ahí que yo la dejé, que estoy perjudicando el reino, dijo uno de un gremio ahí. Bro, mejor cállate si no sabes cómo va este pedo. Y le tuve que mandar un mensaje. Y no era necesario que le fuera a mandar un mensaje, pero para que se quedara calladito y no dijera nada como el otro. Así me gusta callar a la gente, compa. Le dije, bro, a ver, antes de jugar a una persona no sabe lo que pasó, no le dije. Lo que pasó que un jugador de Castillo 24 me atacó las betas, así como lo está haciendo con otros de mi gremio. Si quieres pruebas, te las mando por WhatsApp. Y además tú no eres dueño del Ormobay, no eres dueño del reino, le dije. Y para estar jodiendo y para estar llorando de esa forma, mejor llama al 01 llorar, le dije al vato. Y ya deja este tema, y a lo mejor es una de tus cuentas secundarias para armar puro show y hacerte el valiente, hacerte la víctima, ¿no? Entonces, así nomás, gente, contéstenle, no se dejen callados. Últimamente anda mucha gente así. Ya saben, deja tu like, suscríbete y tengan mucho cuidado y terminen fiesta gremio rápido. Ánimo, raza. Adiós. Ánimo.